Dios les bendiga, nuevamente ya estamos aquí en su programa Hay Poder en Jesús y para muchos dirían que lo mejor es que ya llegó el día viernes, quizá porque es el último día laboral de la semana, quizá porque sea el penúltimo día laboral, quizá otros podrán decir ya gracias a Dios es viernes porque pronto nos vamos a ver en la iglesia el día domingo, cada vez se acerca más ese día, así que gracias a Dios porque ya es viernes. Otros quizás sea un día normal, un día común, pero bueno, a todos ustedes que estén realizando la actividad que estén realizando, quizá almorzando tarde, comiendo temprano, desayunando o lo que estén haciendo, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Su servidor, el pastor Eduardo Espejel, de la Iglesia y Poder en Jesús, les saluda como siempre con mucho gusto, con mucho gozo, con mucho cariño. Así que Dios les bendiga. Como usted lo sabe, esta semana, por la realización que tuvimos el día sábado, en el cual hablamos de los jóvenes, que tuvimos un evento de jóvenes en la iglesia y Poder en Jesús. Entonces decidimos esta semana dar temas propios para ello, como usted lo sabe, y como hemos hablado ya en algunos programas previos a esto, la importancia que debe de tener el joven, bueno, pues hoy no es la excepción, precisamente un tema que para muchos es relevante, y haciendo una encuesta con jóvenes propias de esa edad, jóvenes y mujeres jóvenes de esa edad, eh, nos dijeron, bueno, queremos que hable de la escuela, y el tema de hoy se llama La escuela me estresa. La escuela me estresa. Sé que en estos tiempos muchos jóvenes quizá se les hace pesado ir a la escuela, quizá ya no quisieran ir a la escuela, quizá muchos a los 15 años, 14 años, 16 años les dicen a sus papás, pues aquí no vas a hacer más que una de dos cosas, o estudias o trabajas. Y entonces los adolescentes o jóvenes lo que hacen es con las manos en la cintura decir, bueno, pues trabajo porque ya no quiero ir a la escuela. Entonces el papá, quizá en el afán de querer que el hijo regrese a la escuela, lo mete a trabajar o le permite ir a trabajar para que diga rápido se va a hartar, y entonces va a querer mejor regresar a ir a la escuela. Pero resulta que el joven comienza a ganar su propio dinerito, quizá poco, mucho, pero ya es propio, lo ve como un bien que él fue la retribución de su esfuerzo, y el joven dice, bueno, pues de aquí soy, aquí me quedo con este dinero. Entonces pues ya sigue trabajando, al rato que está donde está trabajando le dan un incentivo, le dicen, y si te quedas 1 o 2 horas extras más al día, a la semana vas a tener 10, a la quincena vas a tener 20 horas, entonces esto te va a retribuir en tanta retribución económica, y aparte te voy a dar un premio de puntualidad, un bono extra por X o tal razón. Entonces el joven dice, bueno, pues me está yendo súper bien, entonces mejor me quedo a trabajar. Pero el joven no ha evaluado que ese dinero para él le alcanza perfectamente bien. Pero con esa situación de ganar ese dinero a la vuelta de la esquina, como decimos coloquialmente, se va a casar y posteriormente va a tener descendencia y va a tener un hijo y 2 hijos, y el dinero que en un momento fue vasto y suficiente para poder satisfacer sus necesidades, pues ya no va a ser la misma. Entonces vamos a ver que aquí ya la situación va a ser diferente, ya no le va a alcanzar. ¿Y todo por qué? Porque el joven no estudió. Yo no quiero decir que un joven empresario no puede hacer y tener una vida holgada, por supuesto que sí. De hecho, un joven que es empresario, pero por supuesto que va a ganar muchísimo más dinero quizá que una persona que estudie, pero muchas veces no llega a ser el común denominador de todos los jóvenes, sino que muchos están por la razón de solo trabajar y después meterse a buscar un buen trabajo, que creen que eso les va a satisfacer. Que en otro momento hablaremos ya aquí del emprender, del joven emprendedor, que por supuesto que sí puede ser un emprendedor, y esto va a generar en una mayor retribución económica. Pero qué tal que sea un joven emprendedor, por supuesto un joven empresario y profesionista, pues entonces va a hablar de muchas cosas más, su campo, su visión va a ser amplificada de una manera sobrenatural, y su vida va a cambiar de una manera sobrenatural, porque Dios va a estar con él y por supuesto le va a estar respaldando. Hay un pasaje que quisiera tocar yo en esta hermosa hora,
Y recuerde, déjeme recordarle que nosotros estamos de lunes a viernes en este horario, en esta estación, así que por favor no deje de sintonizarnos. Estamos de lunes a viernes en esta media hora, en esta estación, para que usted nos esté sintonizando. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 1 en el verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, escuche lo que dice aquí, enseñados en toda sabiduría. Si usted me deja repetir esta palabra, es importante que usted la pueda recibir. Dice aquí la escritura, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Escuche, estas tres áreas tan importantes, enseñados en toda sabiduría. ¿En qué? En arquitectura, en medicina, en ingeniería, ¿qué le puedo decir? Si usted puede abrir una llave en ingeniería mecánica industrial, ingeniería automotriz, ingeniería civil, mil ingenierías más que hay. En medicina, bueno, ¿cuántos campos y áreas de la medicina hay que usted puede llegar a ver? Entonces es tan importante en toda sabiduría, en toda ciencia, todas las ciencias que hay, las ciencias de las matemáticas, de la química, de la física, de todo, la biología, todo lo que hay como ciencia en estos tiempos, la física, matemática, todo lo que hay para estudiarse, por supuesto, y dice de buen entendimiento, es decir, jóvenes que puedan entender todo lo que se está hablando y que puedan decir, bueno, yo sé, me voy a esforzar, pero voy a aprender esta área. Claro que cuesta trabajo, por supuesto, todo cuesta trabajo, pero va a tener al fin del día la retribución de su esfuerzo. Y dice aquí, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Una persona indocta, una persona que neófita, una persona que no puede aprender esto, ¿cómo podría aprender las letras, la lengua de los caldeos? Entonces, por supuesto, cuando usted abre su Biblia y usted recuerda esta historia de lo que estaba pasando en el libro de Daniel, si usted no mal recuerda, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Y como rey de los caldeos, por supuesto, él en ese momento llegó al pueblo de Judá y entonces los cautivó a todos. Entonces se los llevó a su tierra. Pero ya estando allá, bueno, pues es cuando usted está leyendo este pasaje, cuando usted ve que el rey lo que hace es, ahora sí, voy a mandar a que me traigan a los mejores, a la gente más preparada, a la gente que tenga entendimiento en las tres áreas que acabamos de hablar, de ver, enseñados en ciencia, sabios en sabiduría y de buen entendimiento. ¿Todo para qué? Para que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, hablando de este tema, en lo cual podemos nosotros desprender la escuela maestresa, ¿será que hoy en día y en estos tiempos será necesario dejar la escuela para atender a otras cosas, o para meternos a trabajar, o simplemente para dedicarnos a la iglesia y que yo pueda decirle a mis hijos y a la congregación, bueno, ya no es tiempo de estudiar, todos vamos a dedicarnos a servir a Dios? Entonces, ¿será eso la voluntad de Dios? ¿Será lo que le acabo de comentar, esto, que el Señor quiera eso? Cuando el Señor mismo nos ha dicho en Proverbios 2, verso 9, y hay algunos pasajes importantes en el libro de Proverbios, entre muchos, voy a tocar solamente algunos, que dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, y todo lo demás que usted puede leer. Usted sí va a tener juicio, va a tener justicia, va a tener equidad, va a tener buen camino, pero para esto necesita usted permitir que la sabiduría entre en su corazón y que la ciencia también sea grata en su alma. De otra manera, ¿cómo podría una persona llegar a decir o llegar a pensar que Dios lo quiere así, que Dios quiere que una persona sea una persona que no estudie, que no le interese, un joven o un adolescente que deje las cosas botadas, que no termine o no concluya su escuela que puede terminar? Hoy en día debemos de ver que nosotros, no en otros países, por ejemplo como en Europa, pero en México, pues se nos ha dicho que la escuela obligatoria es la escuela primaria, la escuela secundaria e inclusive la escuela básica es la preparatoria.
pero nosotros debemos de tener una formación como tal. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de una formación en lo que es la universidad, estudiar una ingeniería, estudiar una arquitectura, estudiar una licenciatura, estudiar medicina, lo que sea que usted quiera, la carrera que le agrade, pero de joven debe de estudiar. E inclusive hemos impulsado y hemos dicho que nunca es temprano para poder hacer la escuela. Sé que es un tema sumamente amplio y nosotros podemos de ver todo esto. Si hablamos que la escuela estresa, por supuesto, se han hecho diferentes estudios y muchos estudiosos de esta área podemos ver que la escuela llega a generar cierto estrés, pues cuando hay quizá un examen, o cuando hay mucha carga de tareas, o cuando se tiene que exponer en clase, o cuando se tiene exceso de responsabilidad dentro del aula de la escuela, o cuando digamos en estos tiempos que no todo se hace de manera presencial, sino que la escuela ha cambiado en un 100% para tener clases virtuales, y entonces al tener clases virtuales ahora se tienen que subir clases o entregar tareas de esa misma manera, de manera virtual. Entonces la sobrecarga académica, la situación del desgaste o el desagradable problema de tener que entregar las tareas de manera virtual, quizá las evaluaciones de los profesores, quizá un trabajo de estudio, un trabajo que nos pidan hacer, bueno, cualquier cantidad de problemas que se pueden llegar a generar dentro de un salón, de una aula de clases. Entonces todo esto genera estrés y por supuesto, por eso el tema de la escuela me estresa, pero todo esto puede llegar, cuando un joven o un adolescente puede llegar a ver esto de esa manera, y que todo es tan pesado, que la tarea, que el trabajo, que subirlo de manera virtual, que presentarme de esa manera, que se me complica el internet, que todo eso, bueno, entonces uno al bloquear su cerebro y decir no quiero, de antemano se está predisponiendo, y al predisponerse desde ese momento, entonces ocurren varias cosas, como la falta de concentración, como el problema para poder recuperar su fortaleza física, como que ya tiene bajo rendimiento en la capacidad intelectual, e inclusive se dice que puede llegar a generar hasta tristeza y depresión esta manera de poder hacer las cosas en estos tiempos para la escuela. Pero no solo eso, sino que también entra el nerviosismo, la gente genera angustia, genera ansiedad, impaciencia, irritabilidad, y bueno, se desquita con todo lo que sea. De hecho, se cree que en estos últimos tiempos el problema de la escuela, y más como se ha generado en estos últimos tiempos de manera virtual, y la gente y los jóvenes o adolescentes que no quieren estudiar, bueno, ya generan por la misma predisposición un insomnio el cual ya no les permite el descanso cuando ellos se van a dormir. Comienzan a tener cierto tipo de tics o movimientos involuntarios, como se conoce, es decir, dolores de espalda, tensión muscular, problemas de columna, todo son reacciones físicas. ¿Por qué? Porque los mismos jóvenes o adolescentes se están predisponiendo a estudiar, y no solo eso, les puedo hablar de muchos más problemas que se generan en estos tiempos por ello. ¿Por qué? Porque los jóvenes dicen, es que me estresa ir a la escuela, pastor, ya no quiero ir a la escuela, es que yo quisiera servir a Dios. No, sí tienes que servir a Dios, pero servir a Dios no es impedimento, no tienes que dejar la escuela para poder servir a Dios, porque todo eso, yo sé que quizá tengas un ministerio, quizá tengas un llamado, pero necesitas ir a la escuela para poder prepararte. Entonces todo eso que tú estás teniendo como un problema, lo estás somatizando y se convierte en un problema físico después. Pero si la gente dice hoy en día, yo quisiera mejor servir a Dios y dejar de ir a la escuela, la palabra de Dios, algo que he predicado en los últimos tiempos, en el libro de Jeremías capítulo 3, dice la escritura, en el verso 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Pero escuche el verso 15, es elemental, de Jeremías 3, verso 15, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Escuche otra vez, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cómo podría un pastor
tener inteligencia y tener ciencia si no se prepara, si no va a la escuela? ¿Cómo podría el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo la primera carta, en el capítulo 3, le dice: oye, yo sí, si de alguna manera obispado, buena obra desea, pero requiero que sea todo esto, y le da muchos requisitos, pero en el verso 6 le dice: no quiero que sea un neófito. ¿Qué quiere decir un neófito? Quiere decir un mediocre, una persona no preparada, una persona que no tiene estudio. Entonces, por supuesto que una persona, para poder ser pastor, yo hasta podría decirle, necesita ser, como requisito de Pablo, no neófito, una persona preparada, una persona estudiada, una persona que haya podido estudiar, así como cuando Dios le dijo a Moisés que le hicieran su tabernáculo. ¿Cómo podría la gente hacerle el tabernáculo si no tendría preparación? Los ebanisteros, los fundidores de oro, los fundidores de plata, los carpinteros, ¿cómo podrían hacer todo esto si no tuvieran preparación? ¿Dónde se prepararon todos ellos para hacer el tabernáculo a Dios? Se prepararon en Egipto. Hoy usted tiene que prepararse, jovencito, tiene que prepararse en Egipto, tiene que prepararse en el mundo, en las escuelas, en las universidades que han sido puestas de parte de Dios en el gobierno, o escuelas privadas, para que puedan ustedes ser preparados. En Proverbios 22, verso 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. Pero que necesita ser solícito, ser preparado, ser académicamente instruido para poder llegar a ser esto. Que te estresa la escuela, por supuesto, es importante que tú puedas terminar. Puede ser que te estrese, pero si tú te predispones, te va a estresar más. Tienes que decir: no, yo quiero estudiar, así como le dijo el Señor a Josué. En el capítulo 1 de ese libro de Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero en el verso 5 le dice: nadie te podrá hacer frente. Hoy, si usted, jovencito, adolescente, entra a trabajar, a ver, hijo, ¿dónde vas a entrar a trabajar si todo el mundo te va a hacer frente? Todo el mundo te va a poder quitar el trabajo en donde quiera que entres a trabajar, porque resulta que tú nada más estudiaste la prepa, y resulta que los demás estudiaron universidad, y es más, tienen 2 carreras, y es más, tienen maestría, es más, tienen doctorado. ¿Cómo puedes tú tener un buen sustento posterior para poder estar bien económicamente y poder sostenerte y poder decir que Dios te bendice, si tú no quisiste esforzarte, si tú no quisiste alcanzar esos sueños mediante el estudio? ¿Cómo podrías tú estudiar? ¿Cómo podrías tú no estudiar y tener un buen trabajo? Claro, repito, puedes ser empresario, puedes emprender, puedes hacer muchas cosas, pero qué mejor que emprendas y que tengas licenciatura, que tengas ingeniería, que tengas carrera. Eso sería todavía mucho mejor, porque entonces se cumpliría: nadie te podrá hacer frente. Llegarás a una empresa, pedirás trabajo y te van a dar el trabajo. ¿Por qué? Por preparación, por diligente, por solícito, por preparado, por instruido, por enseñado, por sabio, porque eres instruido en ciencia y conocimiento en todo. Tú puedes hacerlo, así que necesitas estudiar, jovencito. Y entonces es la manera en la cual Dios va a poder respaldarte en todo lo que hagas. Déjame terminar esto solamente para entrar a unas preguntas, a ver si nos da tiempo para 2 o 3. En Lucas 2, verso 52 dice la escritura: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Crecía en sabiduría. ¿Cómo poder crecer en sabiduría si no tenía quien le instruyera? ¿Cómo poder crecer en sabiduría tú, en tu caso, si no vas a la escuela? ¿Cómo poder crecer en ciencia si no te instruyes, si no te preparas, si no te capacitas? Vamos a entrar a algunas preguntas del auditorio. Tenemos aquí 2 preguntas a la mano para responder. Dice número 1: ¿por qué nos hacen creer que la escuela es obligatoria y no es un derecho? Bueno, hay gente que piensa que la escuela es obligatoria. Yo diría que no es obligatoria. La escuela va a quien quiera, nadie te fuerza y nadie te fuerza a ir. Yo creo que es un derecho, pero más que un derecho, contrario a mucha gente que piensa que no es un privilegio, yo diría que es un privilegio también. Hay gente que dice: no es un privilegio, es un derecho. Bueno, yo diría que es un derecho y es un privilegio. Yo creo que no es obligatoria. Yo creo que es aquí parte de lo que quieres: vivir bien, quieres desarrollarte mejor, quieres servirle a Dios de mejor manera, prepárate. Entonces yo creo que no es obligatoria, yo creo que es un derecho, y yo creo que es un privilegio dado de parte de Dios. Así que prepárate. Otra pregunta:
una niña de 16 años nos pregunta, voy a omitir su nombre, dice, ¿por qué ir a la escuela en este siglo XXI? Bueno, no solamente es en este siglo XXI, yo te diría que en el siglo XX y en todos los siglos anteriores, y si Dios nos permite vivir más años, en los siglos siguientes también. Porque ir a la escuela, pues porque va a permitir que tú puedas desarrollar el potencial que Dios ha puesto en tu vida, porque te va a dar una mejor preparación para poder alcanzar todos tus objetivos, todas tus metas, porque vas a poder estar económicamente mucho mejor que si no estudias, porque vas a poder demostrarte a ti mismo que tienes potencial y capacidad para poder salir muy adelante. Por eso y por muchas otras cosas más. Vamos a otra pregunta rápidamente. Dice, si no se obtiene una buena calificación, ¿significa que no servimos para la escuela o no somos buenos hijos? Bueno, yo diría que si no obtienes una buena calificación, hay algo que se llama atención selectiva. Es porque no tienes atención selectiva, no estás prefiriendo la escuela para poder darle esa atención, porque si puedes concentrarte para otras cosas, para el internet, para estar jugando videojuegos y ser de los mejores, para poder salir adelante en otras cosas, entonces no le estás dando la atención selectiva a la escuela, estás siendo selectivo y solamente estás queriendo darle la atención a lo que tú quieres. Pero si tú focalizas, hay algo que se llama focalización, y entonces en ese momento tú dices, no, me interesa la escuela, tengo que aprender, tengo que meterme, tengo que estudiar y tengo que hacerlo por mí mismo o por mí misma. Entonces por supuesto que vas a obtener buenas calificaciones, porque todos servimos para la escuela. Si estás dentro de los IQ que son normales, a salvo que no tengas un IQ que pueda ser digamos, con la preparación que normal, entonces podría decir que no, pero yo creo que de ahí, fuera de eso, toda la gente sirve para la escuela. Y de que no somos buenos hijos, bueno, no se puede relacionar el ser un buen hijo con el ser un mal estudiante, no tiene relación. Yo creo que tú puedes ser un buen hijo y puedes ser un buen alumno, pero quizá puedes ser un mal alumno porque no tienes atención selectiva, y quizá no por eso vas a ser un mal hijo. Puedes ser un buen hijo también, pero te digo, no hay relación entre un buen alumno, un mal alumno, o un buen hijo y un mal hijo. Y déjame terminar ya nada más con esta. Realmente, la última pregunta, ¿realmente obtener calificaciones bajas influye en nuestro futuro? Me parece que no. Es como hacer una cala, hacer una prueba. La gente hoy en día, los ingenieros hacen, antes de poder edificar, hacen pruebas del terreno, y entonces sacan lo que le llaman ellos la memoria de cálculo o la memoria estructural, por ejemplo. Y entonces ellos prueban el terreno solamente y hacen esto, una cala del terreno, meten una máquina, el corazón de la tierra, miden, o el concreto donde van a construir, y entonces dicen, esto tiene tanto, se puede construir aquí tantos pisos, porque la memoria de cálculo, ese estudio que hacen para checar el suelo, qué tipo de suelo es, o todo ese estudio que hacen en mecánica de suelo, les va a permitir ver qué tipo de suelo es. Es decir, así es, una persona que estudia de la misma manera va a poder medir sus conocimientos, y más adelante va a decir, claro, si yo tenía buenas calificaciones aquí, ¿por qué no me va a servir a futuro? Entonces, las calificaciones solamente son una pequeña cala, una pequeña muestra de tus alcances, de tus metas, de tus objetivos. Así que, bueno, pues déjame terminar solamente invitándote. Necesitas algún tipo de apoyo, algún tipo de asesoría para con tus adolescentes, o tu adolescente, ve a la iglesia, estás cordialmente invitado. Te invitamos. Iglesia Hay Poder en Jesús, ponle al Waze, Iglesia Hay Poder en Jesús. Te esperamos para que nos acompañes este domingo a las 11 de la mañana. Yo oraré por ti en otro momento, y realmente espero y deseo que Dios traiga sobre tu vida grandes y abundantes bendiciones.